Muy buenas tardes, amados hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a la transmisión de este culto de miércoles 8 de abril de 2020. Y así como están en sus hogares, les invito a estar en actitud de oración. Padre, nuevamente te agradecemos infinitamente tus bondades, tu amor y misericordia para con nosotros. Gracias porque nos permites tener este culto a través de este medio, Señor, que tú nos has dado, las redes sociales. Gracias, Señor. Te pido que cada punto glorifique tu nombre y que tu palabra llegue a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 145, versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Les invito a que abramos nuestro himnario en el himno número 704, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará sus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, y vamos a darle lectura de los versos 29 al 34. Dice la palabra de nuestro Dios: Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Inclinemos nuestros rostros. Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, nos acercamos delante de tu presencia para darte gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, y te rogamos humildemente que tu Espíritu Santo guíe al pastor Oscar Santa Cruz para poder exponerla y que se haga tu voluntad, Señor, y no la de él. Te rogamos que sea de bendición
para cada uno de los hermanos y de todas aquellas personas que escuchan tu palabra, Señor, porque todo te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar el mensaje de hoy miércoles de retiro que lleva por título: Dios tiene tiempo para los menos favorecidos. Dios tiene tiempo para los menos favorecidos. En el Evangelio de Mateo, donde acabamos de leer del capítulo 20, los versículos 29 al 34, servirá para nuestra reflexión el día de hoy. Antes quisiera que meditáramos en algo pequeño. ¿Te has puesto a pensar que hoy por fin la agenda de este mundo está paralizada? ¿Te has dado cuenta que se están suspendiendo eventos deportivos, culturales, sociales, económicos y de comercio? Se cierran negocios. Las personas en casa están reencontrándose consigo mismas y para algunos esto es muy traumante. Para otros ha sido una bendición reencontrar a sus seres queridos. Jesús nos enseña en este pasaje a ser compasivos, a tener compasión. Si es usted una hija o un hijo de Dios, guarde estas palabras y practíquelas. Dice el Evangelio de Mateo en su capítulo 9, los versículos 12 y 13. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Misericordia quiero y no sacrificio. Dios nos ha venido a llamar porque somos pecadores. Y si usted va a este pasaje de Mateo 20, los versículos 29 al 34, usted puede darse cuenta de que tiene una estructura muy singular. Dice: al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud. Y ve el versículo 34, entonces Jesús, compadecido de los ciegos, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Te das cuenta que el verbo es seguir? Siga a Jesús. Este camino de Jericó es especial. En este camino sucedió el incidente del buen samaritano que narró Jesús en la parábola acerca de lo que significaba amar al prójimo. Creo que el Espíritu Santo nos está indicando en el versículo 29, al seguir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Lee esa parábola. Aprende de esa parábola, porque es ahí donde yo quiero enseñarte. Y en Lucas capítulo 19, 29 al 37, que es donde está narrada esta parábola del buen samaritano, Jesús habló a una persona que quería justificarse a sí misma sin la necesidad de la gracia de Dios. Y le preguntó a esta persona: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Y tú sabes la historia, lo golpearon, lo dejaron herido en el camino, pero vino de repente un sacerdote y lo vio herido y lastimado y pasó de largo. Y luego vino un levita, que eran los que trabajaban en el templo, la gente más cercana a Dios. Algunos dicen era un adorador, no sabemos a qué se dedicaba, pero lo que sea que hacía, lo hacía para adorar a Dios. Y vio a ese hombre herido y en lugar de socorrerle, pasó de largo, porque ellos tenían estrictas medidas para no contaminarse.
Y entonces vino un samaritano y dice la palabra que viéndole fue movido a misericordia, fue movido a compasión, a ser compasivos. Es lo que nos enseña esta parábola. Y entonces vendó sus heridas, las untó con aceite y lo llevó al mesón y cuidó de él. Y partió y sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídalo. Y si gastas más, yo te lo pagaré. Eso es misericordia. Y le preguntó Jesús a aquel hombre, ¿quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Y sabes qué le contestó? Pues el que obró de misericordia, el que usó de misericordia, pero no le contestó el samaritano. ¿Cómo puedes amar al prójimo? ¿Cómo puedes amar a Dios, si no amas a tu prójimo? Sigue a Jesús todo el tiempo. Jesús entra en este camino, precisamente es el mismo camino, el camino de Jericó. Y ahí están estos 2 ciegos. Y creo que lo que Dios nos está enseñando es amar al prójimo. Cómo poder seguir a Jesús, como lo hicieron estos ciegos después de haber sido sanados. Dice en el versículo 34, entonces Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. No hay mejor definición para un discípulo que ser un seguidor de Jesús. En el capítulo 16, versículo 24 de este mismo evangelio, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El discípulo debe de dejar de ser egoísta, individualista. Debe de negarse a sí mismo. Hoy está de moda el egoísmo, el individualismo. Debemos de desechar eso de nuestro corazón para ser seguidores de Jesús. No hay cristianismo a nuestra manera. Solamente hay una manera de ser cristianos y es en comunidad. En segundo lugar, dice la palabra de Dios, debe de tomar su cruz y estar dispuesto a dar su vida por los demás, a sacrificarse por el bien de los demás. Y en tercer lugar dice Mateo 16 al 24 que debemos de seguir a Jesús, modificar nuestras prácticas para amoldarlas a las prácticas que Él tenía, cambiar nuestra manera de pensar y conocer su manera de pensar y de sentir y vivirlo y practicarlo en nuestras vidas. ¿Cuáles eran las prioridades de Jesús? El reino de Dios. ¿Cuáles son las nuestras? Bueno, mi casa, mi familia, mí. ¿Cuáles son las expectativas de Jesús? Hasta que nuestra mente sea como la de Él y nuestra vida se alinee y perseveremos en seguirle todos los días. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. El segundo punto del cual quisiera mencionar es que Dios tiene tiempo para que tú platiques con Él, para que hables con Dios. ¿De qué te sirve seguir a Jesús si no hablas con Él? La gente, había una multitud siguiendo a Jesús, pero te das cuenta que los que le llamaron a Jesús fueron estos 2 hombres ciegos y le hicieron una petición. Ahora Jesús los escuchó porque lo llamaron hijo de David, ten misericordia. Y cuando les preguntó qué quieren que haga, vaya oportunidad que desperdiciaron estos hombres. ¿Usted qué diría? No, pues dinero, fama, fortuna y tantas cosas, salud. Pero ¿sabe usted por qué las personas no reciben lo que piden? La Biblia lo dice. Vamos al libro de Santiago. En su capítulo 4, versículos 3 al 5. Prométame que lo va a volver a leer en su casa.
Santiago 4, 3 al 5. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Sabes cuál fue la clave de estos hombres en el camino de estos dos ciegos en el camino de Nazaret? Le dijeron a Jesús, Señor. Eso le dijeron, Señor. No le exigieron nada, porque el Señor es el dueño de todo. Es Dios mismo. No declararon nada. Tampoco decretaron nada. Dijeron, Señor. Sencillamente se humillaron delante de Jesús. Lo reconocieron. Y eso es en lo que en realidad significa adorar a Dios. Reconocer a Dios en todos los sentidos de nuestras vidas. Y no pidieron conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad del Señor, de Dios. Y conforme a su voluntad le pidieron, danos sanidad, la vista. Yo no encuentro discípulos que hayan aprendido a orar tan más fácilmente como estos hombres en los evangelios. Porque así oraba Jesús. Si tú vas a Mateo 6, cuando les enseñó a orar a sus discípulos, les dice, ustedes pues oraréis así. Versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y luego dice, hágase tu voluntad. Morir a uno mismo significa decirle a Dios, te reconozco y quiero hacer tu voluntad, porque tu voluntad es mejor que mi voluntad. Hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, así también en la tierra. Y queremos la buena voluntad de Dios para todas las personas. Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, en el capítulo 26 de Mateo, en el versículo 38, oraba a Jesús y le decía a Dios, mi alma está muy triste hasta la muerte. A sus discípulos, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, ahora sí, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, mira lo que dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aprendamos a orar como Jesús, a hablar con Dios como Jesús. Abba, no mi voluntad, sino la tuya, por muy buenos que parezcan mis planes. Y por último, yo quisiera que aprendiéramos a detenernos por amor a Dios. A veces vivimos vidas demasiado agitadas. A veces vivimos vidas revolucionadas por el tiempo. Nos come la ansiedad de hacer cosas. Y yo me pregunto, ¿por qué se detuvo Jesús en el camino? Que es la pregunta central de este pasaje. Él se detuvo. Tenía la intención de ir a Jerusalén, estaba muy preocupado por lo que iba a suceder ahí, estaba cuidando a la gente que estaba alrededor de él, pero él se detuvo en el camino. Tampoco era la primera vez que sanaba a una persona en medio de la multitud, ya lo había hecho antes, y tampoco eran los primeros ciegos sanados por él. El Evangelio consigna que había más personas que habían sido sanadas por él. Estos dos ciegos, no eran ni mejores ni peores personas. Simplemente Jesús los amó y cuando los sanó les dio la oportunidad de seguirle.
Muchos de nosotros clamamos por sanidad y una vez que estamos sanos, nos alejamos de Él. Nos metemos en graves problemas. Nuestra agenda se paraliza. Pensamos que ya no hay solución para nosotros. Y una vez que Dios nos da la salida, nos olvidamos de Él. Yo le pregunto, leyendo este pasaje de Mateo 20, 29 al 34, ¿usted cree que Jesús no se detendrá a escucharlo a usted? Se detuvo por estos ciegos. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente le reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Jesús los llamó. ¿Notas? Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo: ¿qué querréis que yo os haga? Y le dijeron: Señor, 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 que sean abiertos nuestros ojos. ¿Usted cree que Dios no lo va a escuchar a usted? Claro que sí, pero no se quede ahí. El propósito de este evangelio, no es nada más que aprendamos esto. Esto es bueno. Lo que Jesús quiere es que cuando tú hables con Él, dejes atrás tu egoísmo y ayudes a las demás personas como lo hizo con estos ciegos. Y eso es verdadera adoración. En Isaías capítulo 58, los judíos tenían diferentes maneras de adorar a Dios y una de ellas, que era muy estricta, era el ayuno. En el capítulo 58, Dios hace una crítica del ayuno y también una alternativa a este ayuno. Clama a voz en cuello y no te detengas, dice el capítulo 58. El profeta: alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto, dice el Señor. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llaman a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión de los pecadores y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y lo que no te comes lo des a los pobres, a los que están errantes y albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si diereis tu pan al hambriento y saciareis al alma afligida,
En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará para siempre. Me gustaría que oremos en este día. La tarde está poco a poco pasando y viene la noche. Y aún hay personas menos favorecidas en nuestras ciudades. Señor, tú eres el Dios de Israel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos adorarte y arrepentidos de nuestros pecados, nos volvemos a ti. Hoy pones en nuestro corazón seguir a Jesús y hablar con toda humildad contigo. Señor, hemos sido egoístas, nos hemos portado de una manera vil con nuestros seres queridos y también con las personas de nuestra ciudad. Ayúdanos a detenernos, como tú te detuviste por amor a escucharnos, que nosotros nos detengamos por amor para brindar apoyo económico, emocional y moral a las personas que ahora sufren. Haznos instrumentos de tu paz, de tu justicia, en el nombre de Jesús, querido Padre. Amén. Las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna en mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Dios dice que aprendamos lo que es misericordia y no sacrificios, que nuestra ofrenda no sea un sacrificio vano delante de Él. Es decir, quienes tenemos una relación con Dios, sabemos que debemos de contribuir para que la obra del Señor crezca, para que haya en diferentes lugares del mundo personas que sigan anunciando el mensaje de Jesús y millones sean salvos. Por esa razón te invitamos a seguir colaborando con nosotros. Trae tu ofrenda o tu diezmo y puedes hacer alguna contribución a través de las redes sociales. Te agradeceremos mucho. En este momento está pasando el número de cuenta donde tú puedes depositar. Ponte en contacto con nosotros. Quienes gusten venir a la oficina, estará abierta de 9 de la mañana a 1 de la tarde, mientras la contingencia así lo permita. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Dios, por esta
palabra hermosa que nos has dado el día de hoy, por toda esta gente maravillosa que nos sigue a través de las redes. En el nombre de Jesús te ruego que tu voluntad sea hecha en sus vidas. Si hay alguna necesidad específica, confío, Señor, que así como respondiste la oración de estos dos hombres ciegos que habían escuchado cosas acerca del Salvador y lo llamaron hijo de David, ten misericordia de mí, así tengas misericordia de quienes hoy humildemente se vuelven a ti y te buscan con todo el corazón. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, hoy y siempre. Amén. Que el Señor te bendiga.